Esa es tristeza de la gente. Junto con esto veo sangre, sufrimiento, guerras. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a descifrar qué es lo que significa esta noticia que ahora último ha dado que hablar sobre las ovejas girando en círculo. ¿Qué es lo que significa? Vamos a verlo. Ya cayó una carta, ya cayó otra. Y lo que estoy sintiendo me sale la carta de Knight of Cups y la del ermitaño, pero inversa. Con estas dos cartas estoy sintiendo que se nos viene uno. Parece que vamos a estar sin electricidad. Las cosas en la economía van a empeorar. Veo el clima muy frío en varias zonas del planeta Tierra. También estoy sintiendo tristeza de la gente por algún acontecimiento que va a suceder en los próximos meses, durante el año 2023. Voy a seguir sacando cartas, por supuesto. ¿Qué es lo que nos quiere advertir este comportamiento extraño? Se quedó la carta de Ace of Swords, de las espadas, en la parte de abajo. Lo que presiento acá es, van a haber más guerras entre países, que ya les comenté en el TikTok anteriormente. Y espero que no se dé, pero veo, no ahorita, no el próximo año, pero que sí se aproxima una tercera guerra mundial a futuro. Veo acá sangre. Esa es tristeza de la gente. Junto con esto veo sangre, sufrimiento, guerras. Vamos a sacar más cartas para ver qué nos dice. Muerte de personas. Sumado a esto, enfermedades. Van a seguir apareciendo enfermedades extrañas, enfermedades del pasado, como también les dije en un vídeo anterior. Veo acá con esta carta, las familias van a sufrir mucho. Veo sufrimiento de las familias, veo muertes inesperadas. Familias enteras incluso falleciendo por enfermedades. La carta de la muerte. Es que con esta carta no es buena. Si me saliera esta carta diría enfermedad, pero la gente va a sobrevivir. Veo acá definitivamente que va a venir una enfermedad mucho peor que el COVID. Sí, siento, porque con esto de acá, aparte de que esta carta, para mí con esta ya significa guerra. Una tercera guerra mundial a futuro. Porque ahorita lo que estamos viviendo es una antesala de lo que va a acontecer a futuro. Sí, veo sangre, gente falleciendo, muriendo de hambre también. Estamos a tiempo como que de abrir los ojos y darnos cuenta de que algo malo está por suceder y podemos evitarlo. Me deja esta carta. Estamos a tiempo de darnos cuenta antes de que nos traicionen. Mucha gente está cegada, pensando en otras cosas banales, en vez de concentrarse en la prioridad que es estar con buena salud, que se solucionen acá los conflictos de las guerras. Pero esto va para peor. ¿Sabe? La carta de la injusticia. Muchas leyes en el mundo van a ser cambiadas. El mundo ya no va a volver a ser como era antes. Veo también madres con sus niños pidiendo comida en las calles. Aumenta esto, y no solo aquí, sino que en Europa también. En Europa, en Estados Unidos, incrementa la pobreza. ¿Sí ves? Incrementa la pobreza
y los cultivos se van a echar a perder. Veo tierras infértiles en varias zonas del planeta. Veo que cae la economía también. Entramos a recesión. Acá hay una transformación y con esta carta no es buena. Viene una transformación. Me sale la carta de The Judgment, la carta del juicio. Eso me quiere avisar de que definitivamente va a venir un cambio drástico para el planeta entero. Veo familias como que desesperadas, suplicando ayuda, rezando incluso. Este va a ser como que, no puedo decir el fin de la humanidad porque estaría asustando a todo el mundo, pero es que así se nota acá con las cartas. Yo hubiera deseado que acá en las cartas, con esta lectura, saliera pues que esas ovejas nos están avisando de un terremoto que va a venir. No, pero lo que sí veo con esa carta del juicio, me dice que también va a incrementar los terremotos, zonas donde nunca antes había habido terremotos. Va a haberlo. Zonas donde no había sequías, va a haber sequías, va a haber heladas, hay sitios, hay lugares donde la temperatura en verano, en época de verano, va a llegar a los 49 grados, 49 grados, no 39, no 41, no 42, 49 grados. En los próximos 3, 5 años. Veo cenizas, polvo, nubes negras, producto de guerras. Veo conflictos bélicos definitivamente, sin solucionarse. Esto va a continuar. Veo a una persona joven que va a salir como que no sé si es bueno o malo. Su energía acá me dice como que se va a querer aprovechar de todo esto. Es un hombre joven, no es tan mayor, no pasa de los 40 años. Es un hombre joven que se va a hacer como el líder del mundo. Sí, veo la presencia acá de un hombre que llega, un hombre muy joven, a sacar, como decir, provecho de todas estas guerras. Veo gente huyendo, pero al lugar hacia donde va no encuentra absolutamente nada para salir adelante. Veo una época de confusión. Algunos van a pensar opciones, el que no acierte pues estará perdido y perderá todo, económicamente, hasta incluso la vida, como veo acá. También veo más guerras, gente saliendo a las calles a protestar por falta de comida, de agua incluso, de alimentos, porque con esta carta de Page of Pentacles, el paje de oros, veo gente peleando por la comida en los supermercados, en las tiendas pequeñas. Veo que se llevan la fruta, las verduras. Gente detenida, pero al parecer injustamente, porque si le pones un exceso de precio a algo, o si vas a estar contabilizando quién se lleva qué cosa, pues acá la gente se va a pelear, obviamente, va a pelear. Mira, acá veo dos hombres con estas dos cartas. La carta del rey de bastos y la del emperador. Un rey o una autoridad de edad mayor y alguien que lo asesora. Estas dos personas son las principales causantes de que haya una tercera guerra mundial próximamente o que se desaten conflictos bélicos en Europa y en Asia, porque así lo estoy sintiendo. Conflictos fuertes con estallidos, con cañones, incluso veo un reactor nuclear, va a ser por obra y culpa de este señor de mayor edad y alguien que le está, como decir, lavando el cerebro, diciéndole cosas, como que había una conversación entre estas dos personas, que por culpa de estos dos, pues se desata más guerras y a futuro una tercera guerra mundial. Ojalá no pase, pero veo una tercera guerra mundial después del año 2025. Después del año 2025 veo una tercera guerra mundial.
No 2023, no 2024, después del 2025. Veo cambios en el orden mundial. Vamos a ver, incluso, vamos a continuar viendo estos animales girar en círculo. Sí, estoy visualizando a una familia que está dentro de un edificio y ve un estallido con fuego en la parte de afuera, en otro edificio. Sí. Lo que esas ovejas nos están intentando decir, así como esas hormigas, los gusanos también que giran en círculo, los peces que giran en círculo, no solamente nos están avisando de que van a aumentar los terremotos o de desastres naturales, nos está advirtiendo de que se avecina más conflictos bélicos, los cultivos van a escasear, no va a haber comida en algunas zonas del planeta, viene una nueva enfermedad que va a acabar con familias enteras, que es más fuerte que el COVID. Incluso veo que personas que se van a tener que mudar de un lugar pequeño porque ese lugar pequeño está contaminado de personas con esta enfermedad nueva. Veo incluso personas sin luz, sin agua, sin internet. O sea, si no hay luz, no hay internet, lógicamente. Estamos a tiempo de darnos cuenta y abrir los ojos. Voy a sacar con estas cartas, con este oráculo, voy a ver qué más. ¿Qué más es lo que viene? Me sale esto de acá, esta carta que significa un cambio drástico. Pero según las cartas que me salen a continuación, me quiere decir por completo qué es lo que va a cambiar. Y acá, como les dije, en estas tres cartas juntas, conflictos bélicos, guerra, una posterior tercera guerra mundial a causa de estas dos personas, alguien que lo manipula a este emperador yo mayor, que si no es un presidente es un rey en Europa. Sí, eso es lo que veo. Cada país va a estar por su lado. Veo escasez de comida. Eso de las ovejas, lo que estamos viendo, es un aviso, una advertencia que aún estamos a tiempo de que estos conflictos bélicos no aumenten. Veo un hombre acá que es el mismo hombre que veo acá en la carta con esa carta del 6 de espadas. Un hombre que me parece que como que entre va a sacar provecho de esta situación, pero como que se va a enfrentar al mundo también. Sí. Enfermedad. Algo que ya dije hace poco, tengan cuidado con los animales de plumas, también con los animales que tengan mucho pelaje, porque ahí va a estar la nueva enfermedad presente, que va a atacar directamente a la piel y va a causar la muerte de muchas personas. Frío intenso en zonas donde antes no hacía tanto frío. Vamos a ver el mundo arder, es acá. Aumentan los incendios forestales también, tanto como en Estados Unidos, Europa, India, parte de Asia, Oceanía. Incluso en Latinoamérica también va a haber incendios forestales. Y veo volcanes también. Veo volcanes en América del Sur. Una nueva enfermedad de la piel. Gente marchándose del lugar donde estaba para no ser contagiada con esta nueva enfermedad. Acá hay un pacto. Esa enfermedad no nos van a decir que ha salido de la nada, pero es implantada. Y veo guerras. Esa guerra de Ucrania con Rusia no va a parar hasta que lleguen a su punto fijo donde toquen la Tercera Guerra Mundial. Y eso es lo que veo con estas cartas
con respecto al enigma de las ovejas girando en círculo. Abran los ojos, vayan al supermercado, dense cuenta de cuánto han subido los alimentos, cuánto nos han engañado con esto del COVID, que nos han aplicado tantas vacunas y digo, ¿para qué? Si no, ahora ni piden, ni las piden. Incluso, dense cuenta, incluso en la forma en cómo están gobernando Europa y quienes están metiendo sus manos, ahora último, en cargos como de presidentes, congresos, incluso reyes. Es algo que ya está pactado, pero si la gente se da cuenta, puede acabar con eso que nos quieren hacer a la humanidad.